Según el diccionario, el feminismo es la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Por lo tanto, al contrario de lo que muchas personas piensan, el feminismo no es lo opuesto al machismo. Es simplemente el intento de equilibrar la balanza entre hombres y mujeres. Es decir, lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Todo empezó en Francia con la Revolución Francesa, 1789, que planteó como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos del hombre. Pero pronto surgió la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo, las libertades, los derechos y la igualdad jurídica que habían sido las grandes conquistas de las revoluciones liberales que no afectaron a la mujer. En la Revolución Francesa, la voz de las mujeres empezó a expresarse de manera colectiva, destacando así la figura de Condorcet, quien en su obra Bosquejo de una tabla histórica de los progresos del espíritu humano en 1743 reclamó el reconocimiento del papel social de la mujer. El feminismo ha conllevado importantes cambios en gran parte del mundo. Gracias a su influencia, en muchas sociedades las mujeres han logrado el acceso a la educación, el ejercicio del derecho a sufragio activo y pasivo, la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo en algunos países la interrupción voluntaria del embarazo, entre otros que configuran la noción de ciudadanía en la democracia. El feminismo ha tenido una importante repercusión en la legislación de gran parte de países del mundo e influido a amplias áreas del ordenamiento jurídico, con leyes contra la violencia de género o leyes de paridad electoral, como por ejemplo la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en España, en 2007, que establece la obligación de paridad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de los países europeos y en algunos países americanos, las mujeres habían conseguido el derecho a voto, así que ese ya no era el principal objetivo. Claro que el derecho a voto fue algo por el que muchas feministas siguieron luchando en muchos países, pues en algunas partes del mundo las mujeres no pudieron votar hasta los 80, e incluso en países como los Emiratos Árabes hasta 2006, y seguro que aún hoy en día muchas mujeres no pueden votar. Es obvio que el feminismo tiene que cambiar porque los tiempos han cambiado. Las mujeres pueden votar en muchas partes del mundo, salir a trabajar, tienen elección sobre casarse o no, etc. El llamado nuevo feminismo se centra en unos ejes diferentes, así como la redefinición del concepto de patriarcado, el análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico, la sexualidad y, por último, la reformulación de la separación de espacios público, privado y el estudio de la vida cotidiana. Por lo tanto, el feminismo de ahora no es uno, son muchos y están extendidos a lo largo y ancho de todo el mundo. Por ello que hemos decidido salir a la calle para entrevistar a la gente. A ver, ¿de dónde eres? De Madrid. ¿Qué es el feminismo para ti? La igualdad entre hombres y mujeres, pero no solo eso, sino pelear por una sociedad justa, igualitaria, y ya de hombres y mujeres también nos vamos a un feminismo anticapitalista, revolucionario y que pelee también por la lucha racial y todo esto. Perfecto. ¿Y podrías definir feminismo en una palabra, por favor? Igualdad. ¿Qué no sea igualdad? Feminismo, pues te lo puedo definir en dos. Vale. Movimiento social. Perfecto. El movimiento feminista en Estados Unidos se consolidó rápidamente debido a las condiciones sociopolíticas y económicas propias de la sociedad americana. Partiendo de un sistema teóricamente democrático, el feminismo nació con los movimientos protestantes religiosos. La importante participación femenina en movimientos por la abolición de la esclavitud ayudó a que las mujeres se concienciaran en poco tiempo. La situación de los esclavos sin derechos y la de las mujeres era evidentemente similar. Las condiciones sociales y culturales en Estados Unidos fueron favorables para la extensión de los movimientos femeninos. Las prácticas religiosas protestantes promovían la lectura e interpretación individual de los textos sagrados, con lo que favorecieron el acceso de las mujeres a la alfabetización. Por eso, el analfabetismo femenino estuvo prácticamente eliminado a principios del siglo XIX. A diferencia de Europa, desde mediados del siglo XIX nos encontramos con una gran cantidad de mujeres educadas de clase media,
que fueron el núcleo que impulsó el primer feminismo. Aquí mismo todos tenemos el poder de asegurarnos de que nuestras hijas, sobrinas, nietas, bisnietas crezcan con la mentalidad de que si vienes a por una de nosotras, vienes a por todas nosotras. La vista puesta en las elecciones legislativas de noviembre, la organización Women's March trata de convertir las protestas en acción política, animando a las mujeres a presentarse a cargos públicos y fomentando el voto. Esta nueva ola de feminismo, nacida de los comentarios machistas de Trump, ha llegado para quedarse. El feminismo en Oceanía no es muy destacado como tal, sino que históricamente ha estado ligado al feminismo de la ola europea, con el sufragismo británico. Algo interesante a destacar en la actualidad es que en algunos colegios australianos el feminismo es una asignatura oficial y obligatoria. El proyecto fue diseñado por el colectivo feminista del Instituto Fitzroy en Melbourne. En 2014 se creó un plan de estudios que facilitaba a los profesores la enseñanza de la igualdad de género. El feminismo en Latinoamérica empezó en el siglo XIX. Las vertientes liberales, anarquistas y socialistas del feminismo se manifestaron reivindicando la igualdad de todas las mujeres, pero nunca actuaron pragmáticamente contra el racismo, que constituye uno de los rasgos más evidentes de la modernidad en América. Sus proyectos eran distintos, aunque todos confrontaban un sistema que pretendía una natural diferencia de las mujeres y hombres, y que se sustentaba en una supuesta inferioridad física, mental y religiosa de las mujeres. En 1896, en Argentina, inmigrantes exiliadas y obreras anarquistas fundaron La Voz de la Mujer, periódico comunista anárquico en el que manifiestan su capacidad de reconocer por sí mismas las diferentes formas de opresión y la explotación patronal, la represión estatal, las imposiciones del clero y de los hombres de la familia. Pero no todo es malo. La mexicana, por ejemplo, Laura Grint, fundadora y directora de las Violetas Anacu, pedía la educación de las niñas de todas las clases sociales y las mejoras en las condiciones de vidas obreras y campesinas, mejora que vendría por su acceso a la educación. La mayoría de las feministas liberales eran mujeres que querían derechos a la educación, a la igualdad ante la ley, a la ciudadanía plena, ya que en Latinoamérica todas las mujeres, pero sobre todo las de clase baja, sufren bastantes desigualdades que hoy en día aún se pueden notar. Pero hasta 1970 el feminismo no volvió a ser un movimiento. Hay una enorme discriminación de la mujer, estamos invisibilizadas y el paro es justamente para evidenciar los lugares que tenemos y que no son reconocidos. Creo que ella merece crecer libre y segura y en una sociedad menos patriarcal. Espero que ella pueda caminar tranquila por la calle, que no tenga que sufrir las cosas que yo he tenido que sufrir. En República Dominicana, sí. ¿Cómo es el feminismo? ¿Qué opinas sobre el feminismo en República Dominicana? Pues que no tiene nada que ver con el feminismo que hay aquí. O sea, ¿por qué? Porque aquí está mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más integrado, no sé cómo explicártelo, está más bien visto, estamos luchando más aquí en Santo Domingo, esto ni existe, o sea, es que no, ni siquiera sé si hay huelgas o manifestaciones sobre el feminismo, es que no existe, y es triste. En otros temas, según cifras de la ONU, la brecha salarial entre hombres y mujeres recién será superada de aquí a 70 años. Por esa y muchas otras razones, los movimientos feministas ya son un fenómeno mundial. En distintas partes del planeta, mujeres de diversas culturas han salido a las calles para protestar o exigir igualdad de derechos. A ojos de muchos, estos movimientos feministas son un motor importante que prometen un cambio social. Lo que partió como una ola feminista, a
A esta altura es una marea. Casi no existe lugar en el mundo donde las mujeres no exijan sus derechos. Blancas, negras, asiáticas o árabes. Antes de cualquier raza o cultura hay algo que las une, las ganas de equidad en todos los sentidos y sin importar el género. ¿Por qué se nos tacha de feminazis? Si ese término ni existe, solo estamos buscando que se nos deje de matar, se nos deje de hacer de menos, de ir por la calle y sentirnos acosadas, solo buscamos eso. No tenemos igualdad en los trabajos, tenemos una desigualdad muy marcada en la Ciudad de México, en México en general, y también vivimos una violencia tremenda. Y aunque ahora más que nunca las mujeres exigimos nuestros derechos, lo cierto es que el feminismo existe hace años, o siglos para ser más precisos. Acababa de iniciarse la Revolución Francesa, era 1791, cuando por primera vez, parafraseando a los del hombre, se escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer. Su primer artículo, nacemos libres y con igualdad de derechos, aunque lo cierto es que tuvo que pasar más de un siglo para que, por ejemplo, pudiéramos votar. Un gran paso para la época, pero hoy está lejos de ser suficiente. Explosive new allegations about Harvey Weinstein. Stars like Gwyneth Paltrow and Angelina Jolie. The New York Times and New Yorker magazine revealed decades of sexual harassment allegations against him. Si algo positivo puede rescatarse del peor escándalo sexual en el mundo del espectáculo, es que con él se destapó un movimiento que en su inicio pocos dimensionaron. Me too. De la mano de hashtags como el MeToo, llegaron cientos y en distintos idiomas. En calles y redes sociales, las mujeres comenzaron a plasmar sus inquietudes y denuncias, desde abusos sexuales hasta brechas salariales. Porque sí, en pleno siglo XXI, las mujeres del mundo, en igual cargo que los hombres, ganan en promedio un 23% menos y apenas un 3,9% de las grandes empresas del planeta están dirigidas por un mando femenino. Que las autoridades se sensibilicen y cumplan con sus responsabilidades de hacer gestión para la igualdad y la equidad, cosa que no vemos. Y en esto no estamos solas. Hay que hacer una labor en la educación, en la escuela, para que sepamos que los hombres somos exactamente igual que las mujeres. Exactamente igual que las mujeres. Y si los hombres queremos el respeto, las mujeres también. No solo los hombres se han unido a esta ola femenina mundial, también importantes personalidades y en eventos de interés público. Durante mucho tiempo las mujeres no fueron escuchadas o no les creyeron cuando se atrevieron a denunciar su verdad ante el poder de esos hombres, pero el tiempo se les acabó. Destape femenino que también llegó a las alfombras rojas. En Cannes, la causa por la igualdad de derechos también se robó la atención. En estos pasos, hoy se destacan 82 mujeres que representan el número de directoras que han subido por estas escaleras desde la primera edición del Festival de Cannes en 1946. En el mismo periodo, 1.688 directores hombres han subido estas mismas escaleras. 50-50. Durante el siglo XX, en Arabia Saudí, el feminismo ha estado muy poco visibilizado, ya que no había suficientes medios como para ello. Ahora, cada vez más, las mujeres están saliendo a las calles y defendiendo sus derechos. En la siguiente imagen vamos a poder ver una conferencia sobre los derechos de la mujer en la que únicamente están hombres presentes. Esto da visibilización a la situación. En otros países como India, donde la figura de la mujer también ha sido desvalorizada, podemos ver cómo el auge del feminismo ha afectado cada vez más, ya que estas mujeres se adentran en las calles y empiezan a defender sus derechos por la igualdad y por la liberación. Podemos ver varias fotos donde hay manifestaciones protagonizadas por las mujeres y activistas que se han adentrado en este mundo con el fin de proteger sus derechos y liberarlas. En países como China, donde los derechos de la mujer también eran bastante reducidos,
Cada vez más hay más visibilización del movimiento y cada vez se están intentando tomar medidas para mejorar su situación. Podemos ver cómo estas individuas salen a la calle y defienden sus derechos de una forma pacífica, haciendo uso de pancartas y de huelgas varias para imponer su importancia sobre la sociedad y demostrar lo que valen. Yo creo hasta ahora que en mi país todavía no existe un feminismo 100%. Es que, ¿sabéis? En mi país es tan grande, no se puede decir algo, depende del lugar. Por ejemplo, ahora al norte, cerca del norte de China, ahora todavía tiene más ideas de machismo, no de feminismo, pero el sur, como en mi tierra, en mi ciudad, siempre que yo no lo sé por qué, las mujeres creen que las chicas tienen más poder que hombres, ¿no? Entonces parecido de... En África existe un feminismo nulo o muy poco desarrollado. El 50% de las mujeres no saben ni leer ni escribir y viven en una situación de inferioridad y sumisión tanto en las zonas urbanas como en las rurales, donde tienen que realizar la mayoría de las tareas, como cuidar de la familia, recoger agua y leña, trabajos agrícolas, etc., mientras que los hombres realizan tareas de tipo comunitario. La mujer es meramente un objeto pasivo de la fuerza social y del imperativo masculino, enmarcadas dentro de las tradiciones folclóricas que justifican el machismo que sufren. Un ejemplo son las mujeres plato, a quienes desde los 13 años se les arrancan entre 2 y 4 dientes para insertarles un platillo hecho de arcilla entre ambos labios. Lucen estos discos de arcilla como la mejor marca social de cara a ser entregadas a un hombre que pagará una dote apropiada a sus familias. También está el caso de la ablación femenina, que consiste en la mutilación de los genitales de la mujer para mantenerla pura hasta el día de su boda, puesto que el placer es un gozo negado en la tribu, ya que lo más importante es procrear. Comment 3 mois, elles sont petites, on fait. Des fois, elles ont 18 ans, on les fait. Des fois, des mamans même. Souvent, elles vont saigner, ils vont tout faire, la personne décède. Elle meurt dedans. Même l'année passée, vous avez vu, il y en a, on a envoyé à l'hôpital ici. J'ai des problèmes des urines. Ça coule seul. Quand je me couche, ça coule seul. Je n'arrive pas à attraper, à pousser moi-même. Je vais parler quelque chose à les parents. Ouais, ce que je vais leur parler. Je vais leur dire qu'à arrêter ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand ils font ça, ça pose les problèmes. Quand tu es grand, quand tu viens enfanter. Mimi nilisoma hadi class 6 ndio nikaambiwa nitatairiwa. Nilijaribu kukataa, nikaambiwa na baba lazima utatairiwa. Hata mama alijaribu kukataa, kaambiwa lazima atairiwe. Juu hata yeye ametairi. Nikatairiwa nikiwa darasa la 6. Nikiwa na 13 years. Kabla hata hujatairiwa hiyo siku wenye tulikuwa tunatairiwa, juu tulikuwa tumetairiwa tukiwa wengi. Tulikuwa na sherehe. Nikatairiwa asubuhi. Wenye nilitairiwa asubuhi nilibleed sana. Hadi nilikuwa nasikia kizunguzungu. Nikableed for 1 hour. Kubleed, after kubleed hivyo nikakuja kuwa sawa kitu kaa saa 7 hivi. Ndio nilikuja kusikia vizuri. Venye nilikuwa nimetairiwa nilikuwa nasikia kizunguzungu. Kaendelea hivyo. Tena nikakaa nikiwa mgonjwa for like 1 week. Ndio nilianza me mutilaron cuando tenía 5 años más o menos. Y cuando llegó el gran día, me dijeron que me iban a purificar. Y yo estaba muy feliz, porque sabía que algo muy importante iba a pasar en mi vida. Y esa noche apenas dormí. Era como una niña esperando los reyes. No sé cómo compararlo. Otra práctica que también se lleva a cabo es el leblú, que consiste en engordar a niñas desde los 5 años, ya que se considera que el tamaño de una mujer equivale al lugar que ésta ocupa en el corazón de su marido. Entonces, para que ninguna otra mujer ocupe ese espacio en el corazón de su amado, las mujeres deben ganar el mayor peso posible. Bebe. Bebe, bebe.
Así es como engordamos a las chicas. Las forzamos a tomar leche el día entero, sin darles descanso. ¿Te llamas? ¿De dónde eres? Soy de Senegal. ¿Y cómo se vive el feminismo en tu país? Yo no creo que haya feminismo en mi país, porque desde siempre se ha menospreciado a la mujer. Quizá ahora está cambiando un poco porque estamos avanzando y tal, pero no hay feminismo. Quiero decir, siempre es la mujer quien cocina, quien lava, quien cuida a los niños. El hombre solo va por el dinero. O sea, hay muchas mujeres que no trabajan ahí, que son analfabetas, etc. Incluso mi madre, hay veces que me saca comentarios como aprende a cocinar, que si no, ¿quién va a mantener a tu marido? Que aprenda a cocinar él. O cosas como haz la mesa, bueno, mi hermano está en el sofá. Comentarios así que te das cuenta de que no es lo mismo, o sea, no hay igualdad. Y a mí eso no esto. Es más, hay una ley que dice que las mujeres tienen que vestir de tal manera. Y si tú, por ejemplo, vistes más suelta, es decir, yo que sé, vas con tirantes y shorts, pues te detienen o te multan, tienes que ir más tapadita. En cambio, los hombres tú los ves como les da la gana. O sea, pequeñas cosas, que en realidad no son tan pequeñas, en los que notas que no es lo mismo ser mujer y ser hombre ahí. Las mujeres tienen toque de queda, o sea, si tú ves una mujer por Senegal, yo qué sé, a las 2 de la madrugada, no sé, o te violan o se quedan como, ¿tú qué haces por aquí? Vuelve para tu casa, ¿sabes? Que no tienes derecho a estar aquí. Los hombres siempre están apartados de las mujeres, quiero decir, ellos sus cosas y ellas sus cosas. Que las cosas de las chicas, que es cocinar, limpiar, lavar, mientras las cosas de los chicos, que son tomar el té en la terraza, salir a pasear, no sé, no hay igualdad. ¿Y notas diferencia con tu país respecto a otros de África? Bueno, yo estuve en Marruecos y en Guinea, y Guinea yo lo veo casi igual que Senegal, incluso peor. Guinea Conakry. Y Marruecos, yo creo que Marruecos va más avanzado.